y más para los países centroamericanos, el cristianismo es un cristianismo un poco más emocional. Y cuando bajamos el cristianismo a hacer a un sermón, a una predicación, a una predicación de un mensaje emocional, estamos diluyendo el evangelio de Jesús. Porque solo nos estamos basando en el goce, en que el culto se ponga bonito, en que esto se ponga bonito, y nosotros no venimos al culto a que se ponga bonito, venimos a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Venimos porque sabemos que somos personas pecadoras, faltas, que necesitamos estar en la gracia de Dios, porque solos no podemos. No venimos a hacer de esto solamente una fiesta y bailar y gozar, no, venimos a adorar a Dios, a alimentarnos de la palabra de Dios, porque la necesitamos. Entonces nuestro mensaje en ocasiones se vuelve un poco emocional y cubrimos las predicaciones o los mensajes con mucho emocionalismo, y seguimos a motivadores que te dice que todo va a estar bien, que tú eres un campeón, o con mentalidad de tiburón, o esos coaches de vida que en lo personal creo que son gente que roba nada más dinero y con sus argumentos y cosas, porque no sirve de nada. Y creemos y queremos meter ese emocionalismo a la iglesia. El detalle es que todo lo que hacemos día con día en la iglesia, estamos formando a personas, estamos formando cristianos. Y otra de las cosas que hemos metido más es que fuera del templo, el mundo empresarial es un mundo sistemático, donde en la empresa hay un sistema. ¿Para qué? Para que tú hagas un buen trabajo y tú el día lo rindas y hagas lo que tengas que hacer. Y empezamos a crear métodos, sistemas para hacer un buen rendimiento de las personas. Pero el detalle es cuando queremos meter eso dentro de la iglesia y queremos trabajar en la iglesia como métodos empresariales sistemáticos para tener un mejor resultado. Y decimos, vamos a hacer esta estrategia o esta otra para tener un mejor crecimiento dentro de la iglesia. Y el detalle esto es que cuando hablamos de discipulado y nos damos cuenta que el mejor discipulador fue Jesús, obviamente, Jesús no se enfocó en masas, Jesús no se enfocó a discipular a miles, se enfocó en replicarse en 12 personas nada más. Porque el discipulado es replicarte en otro, replicarte, ser tú en otra persona. Y Jesús se enfocó en replicarse en 12 más que en cantidad, se enfocó en calidad. Y esos 12 llevaron el mensaje, tanto que hoy en día, hoy estamos escuchando el mensaje de Jesús. Eso es algo que cambia. Y podemos meter métodos, sistemas, pero Dios no necesita mejores métodos, mejores sistemas. La iglesia no necesita mejores métodos, mejores sistemas. Solo necesita a mejores hombres, a mejores mujeres, mejores discípulos de Jesús, que vayan a transformar el contexto en el cual están. Y otra de las cosas, quiero enfocarme en estas dos cosas. Pero es tiempo, iglesia, de entender que la asistencia al templo no es suficiente, y no podemos medir nuestro éxito en número de congregantes, porque eso es engañoso. Podemos tener una iglesia de 10,000 congregantes, pero eso no define la calidad de la iglesia. Imagínense que los 10,000 o 9,000 estemos viviendo una doble vida. Por eso no define el éxito,
si lo queremos llamar como éxito, pero no define la calidad de nuestro discipulado. El detalle es que no solo necesitamos más creyentes, sino más discípulos que estén comprometidos con el reino. Si seguimos ganando almas y solo metiéndolas al templo para congregarse, solo vamos a estar creando religiosos en un futuro. Porque la sociedad o la misma religión o nuestro mismo pensar nos ha hecho creer que nuestra fe es algo privado, es algo personal, cuando nuestra fe siempre ha sido para impacto público. La fe en los primeros cristianos no era un tema de decir, yo soy cristiano y que nadie se entere porque es mi fe, es mi intimidad. No, la fe cristiana no se usa así. La fe cristiana es para el impacto público, para ir a la sociedad a impactar con el mensaje de Jesucristo. Nosotros no somos víctimas que solamente estamos en nuestra habitación escondidos de la sociedad para que no me hagan bullying, para que no se burlen de mí. No, nosotros tenemos el mejor producto, si así lo quieres llamar, que es el mensaje de la palabra de Dios. Y con ese mensaje es para crear un impacto en la sociedad. Porque hay gente necesitada, hay gente enferma, hay personas con crisis emocionales, que no llevan una vida plena, que no llevan una vida feliz. Y tu fe es para llegar e impactar la vida de esas personas. Entonces nuestra fe no solamente es una fe dentro del templo, nuestra fe es de impacto público a tu familia, a tus amigos, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. Con tu fe debes de impactar a las personas que te rodean. Otro de los detalles, iglesia, es que a lo largo de estos años, por hacer un bien, hemos en ocasiones abusado de ese tema, pero creemos solamente que el mensaje de Jesús, el mensaje que podemos leer de la Biblia, abstraer de la Biblia, es solamente para salvación. Y vamos todos los días predicándole a las personas para que se salven. Y eso es bueno, sí es bueno, porque fuera de Jesús nadie te puede ofrecer salvación. Platicaba con una persona, porque esa persona no tiene necesidad económica, su familia está bien, no tiene adicciones, no tiene vicios, pareciera que lleva una vida perfecta. Y te puede preguntar, ¿y yo para qué necesito a Jesús? No tengo problemas, ¿para qué lo ocupo? Tengo toda la vida viviendo sin Jesús. Pues es que ocupas de Jesús porque en Él solo encuentras la vida eterna. Solo Él te puede ofrecer la vida eterna. El detalle es esto, iglesia, y es que cuando predicamos solamente el mensaje para salvación, hay un lapso en la persona entre que escucha el mensaje y muere. Porque la salvación, ¿cómo la puedes obtener? Muriendo, nada más. ¿Cómo vas a pasar una vida eterna con Dios cuando ya no estés en la tierra? El detalle es que si nuestro mensaje solamente se enfoca en la salvación, hay un lapso en el que la persona escucha y se muere, muy largo en ocasiones. Y en ese lapso la persona no está capacitada para vivir su cristianismo, porque solo se le predicó el mensaje por salvación o para salvación. Y mientras ese lapso está en el que la persona tiene que lidiar con su cristianismo, empieza a ser atacado por otras religiones, por ideologías, por política, por ciencia, y la persona no está capacitada para responder a esos ataques.
Y no son ataques espirituales, son ataques argumentales. Ataques argumentales, donde la política tiene relegada la religión. La iglesia hoy en día no vota. Nos tienen a nosotros relegados y casi nuestra palabra no importa. La ciencia dice poder demostrar a Dios, el mundo, sin la necesidad de explicarlo con Dios. Otras religiones pueden venir argumentalmente a atacarte y decirte que Jesús no es Dios. O mira a Jehová, mira que esto, que el otro, que aquello. La cultura, estamos metidos en la cultura, somos parte de la sociedad. Las ideologías que vienen cada día a atacar a los principios bíblicos. El detalle es que todo eso pasa en el lapso en que la persona escucha el mensaje de salvación y muere. Y la respuesta a eso, en cómo lidiar con todos esos problemas de cada una de las esferas, es el discipulado. El detalle es que la generación pasada, en ocasiones no veía tan importante el argumentar de forma sistemática lo que cree. Y esto no es para denigrar a los cristianos de antes, no. Pero cuando quieras haz un cáliz. Pregúntale a un cristiano que tiene 40 años, 35 años en el cristianismo. Pregúntale que te explique su fe. ¿Por qué Jesús es Dios? Pregúntale por qué Jesús es Dios. ¿Cómo explicas la gracia? ¿Cómo explicas la fe? Ellos lo comprenden, claro que lo comprenden. El detalle es que no, en ocasiones la mayoría, no todos, porque hay gente que sí, no fueron capacitados para explicar de forma sistemática lo que creían. Porque sus luchas, la lucha de antes, yo recuerdo cuando era niño, era que nuestros cristianos debatían contra la iglesia católica, contra los trinitarios, contra los mormones, esas eran las luchas. Hoy en día, y a mí me ha tocado estar en reuniones en el hotel a un lado de Foro con el obispo de los católicos de Culiacán o de Sinaloa, con el de testigos de Jehová, con los mormones, con todos reunidos, viendo cómo vamos a combatir las ideologías. Ya la lucha ya no es hoy en día con otras denominaciones solamente, sino contra las ideologías que quieren arrebatar los principios del reino a la iglesia. El detalle es que nuestros adolescentes que están en la secundaria y que están en la prepa, a los mismos niños les están enseñando cosas ideológicas. Y nosotros no nos estamos dando cuenta, y cuando menos pensamos, sus hijos están a favor de temas ideológicos como el aborto, el feminismo y cosas así, y ustedes ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque vienen y nos preguntan sobre pensadores. Oye, papá, pero Nietzsche dice que... No, pues yo no sé ni quién es Nietzsche. Y a nuestros hijos nos los están discipulando en las escuelas. Porque Darrell Miller dijo una frase muy cierta: si la iglesia no discipula a la nación va a discipular a la iglesia. Alguien de los dos va a ser discipulado, la nación o la iglesia. Y si la iglesia empieza a negociar los principios bíblicos, va a empezar a ceder terreno, y cuando menos pensemos, nuestros hijos van a estar más del otro lado que de este. Cuando nuestra fe es de impacto público, de impacto social, la iglesia, muchos dicen es que no nos debemos de meter en la política. No. Nuestra iglesia, ustedes mismos deben de estar en la política, deben de estar en la ciencia, deben de estar en cualquiera de las esferas. Porque nuestra fe es de impacto público.
Imagínense la bendición que fuera que el presidente municipal fuera apostólico, que el gobernador fuera creyente, que los políticos tuvieran los principios del reino. La iglesia sí se debe meter en la política, porque vivimos en un mundo político. Las decisiones se toman allí, y bíblicamente lo podemos comprobar. Como cuando la gente con principios divinos están en la política, son de bendición para el pueblo, y José es un ejemplo de ellos. El detalle es que nuestro mensaje de salvación tiene que ir acompañado de un discipulado, porque la salvación no es algo que tú nada más te ganas porque sí. La salvación es un regalo de Dios, claro que es un regalo de Dios, no es por obras, no es por obras, pero tú tienes que vivir todos los días como un discípulo para el día que te toque partir a la presencia de Dios. Y el día de mañana que tengas problemas argumentales, estés capacitado para lidiarlos. A nuestro mensaje de salvación le hace falta el acompañamiento del discipulado, donde enseñemos a nuestra gente a argumentar. El apóstol Pablo, a mí me encanta leer al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es un modelo a seguir, ya que es un hombre compuesto, si pudiéramos verlo como 50% y 50%, como un hombre que lo seguían las manifestaciones espirituales, pero era un hombre que debatía argumentalmente. Porque muchos cristianos dicen: no, es que la teología no sirve para nada, hay que orar y ayunar. Y otros piensan lo contrario: no, es que la oración y el ayuno no son todo, ocupamos de estudiar la palabra de Dios. Pues el apóstol Pablo era las dos. Era un hombre lleno de la presencia de Dios, que lo seguían las manifestaciones, que Dios hablaba a su vida, pero era un hombre capacitado en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede con esto? Cuando solamente dices oración y ayuno, te falta el mensaje. Y cuando solamente te enfocas en estudiar, pues te falta la presencia de Dios. Pero cuando buscas las dos y tienes el conocimiento de la palabra y te llega el rema de Dios, puedes predicar el mensaje en cualquier lugar y puedes argumentar en cualquier lugar. El apóstol Pablo entendía su contexto. Era un discipulado que se adaptó al momento en el que vivía. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llega y se presenta en el Areópago y presenta al Dios no conocido? Tenían un altar ahí, al Dios no conocido. El apóstol Pablo sabía la cultura, sabía por qué los griegos tenían ese altar ahí. En otro domingo tengo una predicación que escribí acerca del altar del Dios no conocido. Es algo impresionante, pero el apóstol Pablo conocía perfectamente por qué los griegos habían puesto ese altar. Pablo sabía que la lucha no solamente era espiritual, sino argumental. Era una lucha argumental, donde debatía con rabinos, debatía con filósofos, por qué Jesucristo era el Dios al cual ellos debían de servir. Yo anhelo, iglesia, que nosotros todos los días nos preparáramos más en las dos áreas, en lo espiritual, pero también en la palabra. Porque uno todos los días está formando a alguien más. El detalle es que cómo los estamos formando, bien o mal. Y el discipulado es replicarnos nosotros en alguien más. Y si nosotros estamos mal, pues ¿cómo va a salir la réplica? Mal. O si nosotros estamos teniendo otra concepción del evangelio, otra cosmovisión del evangelio, eso estamos transmitiendo a la gente que nos escucha. Hoy en día la ciencia ha llegado a un nivel demasiado alto, donde esto ya no tiene un remedio. Esto cada día más nuestros niños, nuestros jóvenes van a crecer en la ciencia. Pero esto se puede utilizar a bien. Se puede utilizar a bien. Pero tenemos nosotros que actualizarnos para poder tener un argumento para cada tipo de personas, demostrarles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y
que nuestro discipulado sea un discipulado adaptable, que si tú te cambias a otra ciudad donde hay otra cultura, otro contexto, otras cosas, tú puedas adaptarte, hacer un análisis crítico de lo que estás viviendo y poder presentar el evangelio de una forma más efectiva. ¿Cuántos dicen amén? Ya para terminar, el detalle de esto es que nuestra generación ocupa una respuesta, ocupa discípulos. La mayoría de nuestros hermanos no son discípulos, no son defensores de la palabra y no los estamos capacitando con la Biblia. Y esto conllevará al día de mañana a traer severas consecuencias ante lo que enfrentamos. Cuando estamos en una lucha, iglesia, constantemente, y cuando enfrentamos una lucha, tenemos que estar preparados para luchar. Y podemos preguntarnos, ¿con qué combatimos las ideologías? ¿Con qué combatimos a la ciencia? ¿Con qué combatimos otros pensamientos religiosos? ¿Con qué combatimos la cultura? Con argumentos. ¿Con qué combatimos el desánimo, el enfriamiento espiritual, el mal carácter, el ego? Con discipulado. Con discipulado. Para una lucha tenemos que tener armas con que pelear. Si te tiran argumentos, las ideologías te están tirando argumentos, la cultura te está tirando argumentos, porque la cultura tiene sus principios, tiene su ética. El detalle es que la ética y la moral de la cultura es estirable, es como una liga, se estira. Lo que antes era malo ahora puede ser bueno. Y los principios del reino, los principios bíblicos no están negociables. No están negociables. La ciencia está tirando con piedras a la iglesia, a la religión, con argumentos. Las piedras son los argumentos. La cultura tira argumentos. Las ideologías tiran argumentos. Otras religiones tiran argumentos. Y no podemos pasar toda la vida esquivando argumentos, esquivándolos. Es que no es tan necesario. Es que no pasa nada. Es que no podemos pasar toda la vida esquivando argumentos. O en un término que usamos más, no podemos pasar toda la vida nadando ahí nomás por encima del agua, haciéndonos de la vista gorda, o como el hámster ese de los memes, así cieguito, ¿no? Que no se da cuenta. No, estamos en una lucha argumental, iglesia. Estamos en una lucha argumental. Y si toda la vida te la pasas esquivando nada más los argumentos, no tomando en cuenta que estás en una lucha argumental, más de una piedra te va a pegar, y esa piedra cuando te pegue te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Ayer tuvimos una reunión con todos los coordinadores locales del distrito, coordinadores locales, coordinadores, líderes de célula y coordinadores presbiteriales. Y les comentaba yo que en el 2017, que me tocó ser coordinador distrital, éramos 4,000 jóvenes. Hoy en día somos 2,400 jóvenes. 600 se fueron con Mazatlán y hay una pérdida de 1,000 jóvenes. 1,000 jóvenes. Hay una pérdida de 1,000 jóvenes del 2018 a hoy. Después de la pandemia ya no volvieron. ¿Qué pasó con esos 1,000 jóvenes? ¿Qué pasa? Y si lo llevamos a las damas, tienen una estadística, los varones tienen otra estadística, y si lo sumamos nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. No podemos obviar que estamos en una guerra argumental. El detalle es que para una guerra ocupamos nosotros tener armadura, un casco, un chaleco, con que protegernos de los argumentos. Pero no solamente protegernos,
ocupamos ir a escoger esas piedras filosas con las cuales nosotros también vamos a atacar, que esas piedras filosas son nuestros argumentos que podemos sacar de nuestra Biblia y de otros pensadores cristianos también, para demostrar que el verdadero camino y en el único que encontramos la salvación, la plenitud, la felicidad, es en Jesucristo, nuestro Señor y único Dios. Tenemos el mejor mensaje, el mensaje del reino, el mensaje de Jesús, pero nos ha faltado entender nuestro papel en la sociedad. Nos ha faltado entender que nuestra fe no es algo para tenerla guardada en la casa. Nuestra fe es algo de impacto para todo el que nos rodea. Tenemos un papel y un rol en la sociedad, pero tenemos que ser analíticos y llenos de Dios, tomar decisiones que hagan el reino de Dios más grande. Más grande. Los que me conocen saben que estudio filosofía. Todos los días en el salón de clases vemos a diferentes filósofos grandes en la humanidad. Cómo atacan la religión, cómo atacan el cristianismo. Y sigo aquí predicando el mensaje de Jesús. Los sociólogos, antropólogos, psicólogos o los que quieran estudiar otras cosas no me pueden venir a contar a mí de que nuestros argumentos, no. El mensaje cristiano podrá tener vacíos, pero sus mensajes tienen más vacíos que los de nosotros. Tienen más huecos. Pero cuando nosotros no conocemos los huecos de ellos, somos fácilmente presas porque no sabemos responder. Todos los días tengo que argumentar con profes de filosofía. Yo sé lo que son ataques de fuera, pero tenemos el mejor mensaje. ¿Y sabes qué va acompañado de ese mensaje? La presencia de Dios. Porque la Biblia dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Solamente tú le vas a predicar a alguien, pero la transformación de esa persona se va a encargar Dios. Y yo les invito, pueden ponerse de pie. Yo les invito los versos que leímos. Debemos de ser astutos. Somos como ovejas en medio de lobos, pero astutos como serpientes. Amigo que estás aquí, que todavía no te has bautizado, fuera de Jesús no vas a encontrar una salvación. No existe la salvación fuera de Jesús. No existe. Puedes tener todo el dinero del mundo y puedes ser primo o hermano del Chapo Guzmán, del Mayo, de cualquier capo o de Andrés Manuel, y te vas a ir a la tumba igual y ahí te vas a quedar. Si no te doblegas y si no aceptas el mensaje de Jesús, no podrás alcanzar la salvación, porque la salvación solo se obtiene de Jesús. Pero si tú quieres llegar a la salvación, ocupas entender que en esta vida, para poder enfrentar todas las adversidades que vienen a tu vida, ocupas ser un imitador de Jesucristo, ser un discípulo de Jesucristo. No vas a poder enfrentarte a la vida si no eres un discípulo de Cristo. Yo sé que todas las personas que están aquí han enfrentado momentos difíciles, quiebras financieras, tal vez hasta divorcios, pérdida de seres queridos. ¿Y sabes qué es lo único que te mantiene aquí? Que tú eres un discípulo de Jesucristo. Y los discípulos de Jesucristo estamos para soportar cualquier crisis, cualquier prueba, cualquier adversidad. Nosotros aguantamos de todo porque somos discípulos de Jesucristo. Así como Jesús aguantó el desierto, así como Jesús aguantó todos los golpes, las críticas, las humillaciones, somos imitadores de Jesucristo, somos discípulos de Jesucristo. Y un día vamos a pasar la eternidad con Él. ¿Cuántos dicen amén?
Mi invitación, iglesia, es: prepárate, escudriña la palabra, lea más, prepárate y llénate más de la presencia de Dios. Imagínate estar platicando con una persona, con un maestro, psicólogo, filósofo, lo que tú quieras, con alguien de la política. Estás argumentando sobre moral, sobre ética, sobre religión, sobre ciencia, sobre política, y presentar buenos argumentos, pero que en ese momento te llegue palabra de Dios a tu mente y te diga: así dice el Señor. Hermano, somos discípulos de Jesucristo. Estamos listos para argumentar, pero también para que Dios hable a través de nuestra vida. Así dice el Señor, y empezar a hablar palabra de Dios, rema de Dios. Aleluya, aleluya. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Señor Jesús, en esta hermosa tarde queremos cada día ser mejores para ti. Allí donde estás, este lugar está abierto. El que quiera pasar, está bien. Dile al Señor: Señor, no me permitas pasar desapercibido en mi cultura. Yo tengo un papel y un rol en mi cultura, en la sociedad. Permíteme, Señor, estar listo de forma argumental y de forma espiritual para lo que yo vaya a enfrentar. Empieza a moldear tu carácter, empieza a negar tu carácter, tu ego, y doblega tu vida, tu carácter, tu pensamiento a Jesucristo. Oh Señor Jesús, llénanos de sabiduría, conocimiento, más de tu presencia, Señor. Dile al Señor: quiero ser un discípulo con adaptabilidad. Quiero saber adaptarme a la cultura, saber responder de forma sabia a la cultura. Oh Señor mi Dios, oh Señor mi Dios, llena más de tu presencia, Señor. Ayúdanos, llénanos más de tu presencia. A nuestro carácter, forja nuestro carácter, Señor. Oh Espíritu Santo, desciende. Hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo. A nuestro carácter, dobléganos, Señor. Queremos ser como tú, solamente como tú. Hay cosas que pasan que yo no entiendo, Señor, desciende a nuestra vida, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. hazme hacer tu Hazme voluntad. hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter, haz como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, haz como el tuyo, yo quiero ser. Dos cosas. Hay dos cosas que tenemos que entender. Hay dos cosas que tenemos que entender. No nos debe de dar miedo, iglesia, pensar diferente. Tú no eres el azúcar de la tierra. Tú no eres el caramelo de la tierra. Eres la sal de la tierra, la que sazona la tierra. Tú no eres el azúcar, ni el caramelo, ni la cajeta. No. Tú eres la sal de la tierra. No debes de temer pensar diferente. No temas. A mí no me da miedo pensar diferente. Es más,
estas predicaciones las subo a internet. Y no me da miedo que alguien que piense diferente a mí me critique. No importa, porque yo sé, y yo sé que yo voy a cimentar mi vida en la roca que es Jesucristo. Y los principios bíblicos no están negociables. Y si quieren argumentar, argumentamos, pero nuestros principios no están negociables. Y segundo, algo que siempre debemos de entender, aparte de lo espiritual, aparte de lo argumental, hay algo que le da sazón a nuestra vida. Y era un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Y le dijo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Hermano, amigo, joven, hay que ser ejemplos. Ejemplo, que nuestra espiritualidad, que nuestros argumentos vayan de la mano con ser ejemplo en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Mi deseo es que Dios los bendiga muchísimo. Espero siempre ser de bendición para ustedes. Dios los bendiga muchísimo. Hermanos, por favor,